te alcanzaré. Hebreos capítulo 3. Estamos estudiando los días viernes este libro y es un libro tan hermoso, tan especial. Es un libro dirigido a la mentalidad hebrea. Es un libro que nos marca, y vamos a, el viernes pasado, siéntense amados que están de pie. Viernes pasado hablamos un poquito sobre el llamamiento celestial, las características del llamamiento, su finalidad. Es importante entender cuál es la finalidad del llamamiento que Dios hace. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué Dios ha hecho ese llamamiento? Hoy quiero hablarle de los dos oficios o cargos que se mencionan en el capítulo 3, verso 1, que desarrolló o desarrolla nuestro Señor. Tiene Hebreos capítulo 3, verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿qué dice? A Jesús, y le da dos cargos: el apóstol, diga conmigo, apóstol, y sumo sacerdote de nuestra fe. Y hoy quiero hablarle un poquito sobre esos dos cargos. Hay un ruido ahí, si podemos anularlo les agradecería. Dice Hebreos, cuando habla de nuestro Señor, de Jesús, el primer cargo que le da es apóstol. ¿Qué es un apóstol? ¿Y cuál es la razón de un apóstol? Usted sabe, hoy en día se habla mucho de apóstoles, pero el apóstol por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un apóstol es un delegado, específicamente es un embajador, es oficialmente un comisionado y es respaldado con poderes milagrosos, y por eso se le llama mensajero, enviado de Dios. Cuando el escritor de Hebreos le habla a los hebreos, les hace ver, usted que quizás ha leído un poquito sobre la mentalidad hebrea, para ellos era muy importante y había una fuerte inclinación a la supremacía de los ángeles. Para ellos, cuando se habla en la mentalidad de los hebreos, los ángeles eran las figuras predominantes en el mover de Dios. E incluso hay dentro de algunos escritos de los esenios que se han encontrado, hay testimonio de que ellos creían que los ángeles iban a ser los regentes, los gobernantes del mundo. Se le da mucha importancia a Miguel, a Gabriel dentro de la mentalidad hebrea. Por eso el escritor, cuando habla en Hebreos y dice ahí que hablando de Jesús, usted va a encontrar que hace una comparación. En los capítulos anteriores hablábamos de cómo el escritor dice que a ninguno de los ángeles Dios le ha dicho mi hijo eres tú, sino que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que es la revelación plena de Dios. Usted quiere conocer a Dios, vea la vida de Jesús. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo he estado contigo y no me conoces? Es decir, Jesús como el apóstol, el enviado. Cuando hablamos de un apóstol o un enviado, tenemos que entender que debe haber
en ese envío está incluida la comisión, lo que tiene que hacer. Es decir, alguien dice que Dios lo llama a un apostolado, debe tener específicamente una comisión, porque es un enviado a hacer una tarea específica. Es un enviado de parte de Dios que va a ser respaldado con poderes sobrenaturales de todo tipo para la comisión, para desarrollar la voluntad de Dios. Esa es la característica de un apóstol. Pero aquí estamos hablando del apóstol de apóstoles, de nuestro Señor Jesús. Ahora, veamos lo que la palabra nos dice, cuál fue su comisión. La comisión del Señor, que obviamente la sabemos, pero es importante que nosotros la enfaticemos como apóstol. ¿Qué hizo el Señor? En Juan capítulo 3, quiero que me acompañe, Juan capítulo 3, dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió, ahí está el apostolado, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora fíjese que la comisión del Señor fue traer la salvación a la tierra. Esa salvación que trajo Jesús, hermano, el varón perfecto, el varón impecable, el verbo hecho hombre, que en un momento dijo: ¿quién me redarguye de pecado? No había en él maldad. No vino a condenar. Note bien esto. El apóstol en su envío nos enseñó que no vino a condenar. La condenación viene de personas que no entienden el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es señalar el error del ser humano, sino es venir a salvar. Él dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y pone cómo va a ser salvo. Versículo 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, fíjese que el hombre, según el verso 18, se condena solo. Dios dice, esta es la comisión, lleva la palabra de salvación. El que crea será salvo, pero el que no cree ya ha sido, no será condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, como apóstol, su comisión fue traer el mensaje de salvación. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 19, verso 10, que Jesús vino, y esto es, me recuerdo que lo platicábamos una de las noches. Dice en capítulo 19, en el capítulo 19, verso 10 de Lucas, dice: por eso digo, verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús, como apóstol, su comisión es salvar. Si usted analiza el ministerio del apostolado de Jesús, su comisión es traer salvación. Segundo, Él tenía que dar un mensaje que no era de Él. Fíjese que el apóstol, como en las características de nuestro Señor, no es una persona que vaya a dar un mensaje que se le ocurra. Ese no es un apóstol. Él sería no sería apóstol. El apóstol dice, yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 17, versículo 8, cuando Jesús declara, dice: porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Entonces el apóstol Jesús, como apóstol, él no trajo su palabra, sino él trajo lo que el
Padre le dijo que tenía la humanidad que saber. Qué interesante y qué maravilloso es pensar que el mismo Señor, que podía hablar mucho de Él, se limitó a trasladar las palabras que el Padre le había dado. Entonces Jesús, como apóstol, su comisión fue la salvación. El mensaje que traía era las palabras del Padre, palabras de Dios. Ahora, esas palabras de Dios, cuando Dios habla, Dios tiene un propósito definido. Dios tiene un objetivo, Dios busca algo. Fíjese, en Isaías 55 dice que la palabra de Dios, que es como la lluvia, va a provocar algo en la tierra. Hace producir, hace germinar, hace que la tierra produzca. Si cuando Dios habla, va a transmitir vida. Diga conmigo, vida. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, hablando de las palabras de Dios. Usted sabe que Jesús dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, se están yendo, y él le dijo, ¿te puedes tú también ir? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Porque el propósito de la palabra de Dios, el propósito de Dios hablar, es transmitirle vida al ser humano. En otras palabras, Jesús como apóstol está poniendo el fundamento. El pensamiento de Dios no es condenarme. El pensamiento de Dios es que crea en Él. El pensamiento de Dios es transmitirme vida para que yo tenga esa comunión con el Señor, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. En Juan capítulo 3, versículo 34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Oiga, esto es muy importante. Fíjese que la iglesia de Éfeso, que es una iglesia apocalíptica, una de las características que usted ve de esa iglesia es que dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es una iglesia que de pronto fue visitada tal vez por hombres que decían que eran apóstoles, y los probó y los encontró que eran mentirosos. ¿Por qué? Porque hay cosas que la iglesia debe saber, que un apóstol en el mundo, déjeme comentarle, tengo que comentarle esto, en el mundo se ha proliferado el ministerio apostólico, y en muchos países ahora ya no hay pastores, ahora hay puros apóstoles en todos los países. Ya no hay pastores. Son pocos los que se mantienen fieles en su llamado. Todos quieren alcanzar un apostolado, pero usted les pregunta, ¿cuál es tu comisión? No tienen comisión. Es predicar el evangelio. Entonces, predicar el evangelio de toda la iglesia. Y otra cosa interesante es que cuando usted analiza el mensaje de esos apóstoles, dice el verso 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla, no su pensamiento, no lo que él cree, no lo que le parece, sino habla las palabras de Dios. Y hay una característica en la palabra de Dios que provoca vida. Cuando Dios habla, la tierra está en desorden, la tierra está en caos, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Provocó vida, apareció la luz. Es decir, las palabras, cuando Dios habla, provoca vida. Por eso es que el apostolado de nuestro Señor sienta los fundamentos para probar a los que se dicen o decimos ser apóstoles. Porque dice la palabra del Señor que aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Me recuerdo en una oportunidad, me invitaron a una iglesia y era un aniversario de varones. Y me recuerdo que cuando me senté en la banca, porque eran bancas, el Espíritu me dijo, ellos no conocen ni el tiempo ni el propósito mío. Están perdidos, no conocen ni propósito ni tiempo que tú tienes con ellos.
Y empecé a predicar, pero dentro de la predicación, usted sabe cuando el Espíritu habla, porque tenemos que entender que es el Espíritu Santo usando la boca del ministro, usando la boca del hombre. Y entonces dentro de la prédica, yo no sé, no entiendo cómo hay personas que digan qué difícil es predicar cuando Dios da el Espíritu sin medida. Y fíjese usted que el día anterior el pastor había dicho eso. Había dicho que vieran qué difícil es predicar, porque ya no encuentro palabras. Es como cuando usted oye profecías que dice: ¿qué más te digo, hijo mío? Ya no tengo palabras. Entonces usted debe saber que eso no es de Dios. Sí, nosotros debemos ser. Porque déjeme decirle, cualquiera puede decir: y yo soy apóstol, pero tenemos que probar realmente si son. Es como los dones de profecía, los dones de las visiones, tenemos que discernirlas. Cuando usted oiga que alguien diga: así te digo, no tengo palabras más que decirte, diga: ah, caray, Dios se quedó sin palabras. Entonces ahí dice que Dios da el Espíritu sin medida. Eso quiere decir, cuando en el Salmo 45, cuando David enfrentó esta realidad, dijo: mi lengua es como pluma de escribiente ligero. Si algo tiene Dios, es que da palabra. Amén. Cuando Saúl, hermano, estaba persiguiendo a David, Saúl se encontró con una procesión de profetas y el Espíritu vino sobre él, y dice que pasó profetizando toda la noche. O sea que cuando Dios te agarra tu boca, te da palabra y te da palabra y te da palabra. Y entonces Jesús nos deja aquí una base para examinar a los apóstoles. Acuérdese, cuando Pablo llegaba en el libro de los Hechos, dice que llegaba con los bereanos y Pablo predicaba. ¿Qué hacían los de Berea? Revisaban si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a lo que ellos habían oído de las palabras de Dios. Hágame un favor, dígale al que está a su lado: no te tragues todo. Aprende a examinarlo, porque este es un camino tan importante, porque es la salvación de nuestra alma. Le digo esto porque visité en una ocasión en un país, no voy a decir el nombre del país, pero un país que está en la América del Sur, no voy a decir el nombre, pero allá está, donde había un apóstol, y en la mente de todos los oyentes, lo que el apóstol dijera era ley para ellos. Y ellos no revisaban si lo que el apóstol decía estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Una iglesia, hermano, si usted quiere, numerosa, pero una iglesia tan ciega, tan niña, tan inocente, que, hermano, se había olvidado de revisar lo que Dios había establecido en su palabra. Usted tiene que ser entendido en eso. Yo puedo decir soy, puede venir cualquiera a decir que es y predica, y usted tiene que ser lo suficientemente sabio para decir: pero me parece que eso que dijo no está de acuerdo a la palabra. Y si no está de acuerdo a la palabra, hágale un paquetito y porque lo más seguro es la palabra profética que está escrita para nosotros. Entonces Jesús, lo que le quiero decir es que el enviado, el verdadero enviado, no habla de sí mismo, habla del quien lo envió. Y da el mensaje. Miren, Cristo vino es más, el mismo Señor como apóstol no vino a hablar de sí mismo. No vino a decir, hermano, a dar promoción de sí mismo, sino Él dijo: hay otro que busca mi gloria, hay otro que da testimonio de mí. Yo lo que vengo a decir es que el Padre no los quiere juzgar, que el Padre lo que quiere es salvar, que el Padre tiene un propósito con la humanidad. Vayamos al propósito del apostolado de Jesús en Juan capítulo 17, que es un propósito maravilloso, pero difícil, hermano. Y usted va a ver por qué es difícil. Juan capítulo 17, ¿lo tiene? Dice el versículo, vamos a leer versículo 20: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
Aquí está orando Jesús manifestando el propósito de su enviado, de su envío, el propósito de su mensaje. Jesús oraba, verso 21, para que sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, el propósito del ministerio del apostolado de Jesús, el objetivo era buscar la unidad. Diga conmigo, unidad. Para Dios no hay nada más hermoso y debo decirle, no hay nada más poderoso que la unidad. Por eso Jesús oró y dijo: yo oro para que sean uno. Padre, para que sean uno, para que el mundo crea. Y en esa unidad, versículo 22, Jesús dijo: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Mire, esto hay que entenderlo. ¿Cuál es la gloria que Jesús tenía sino la llenura del Espíritu Santo? A Dios le plujo llenar, poner toda plenitud en el Señor. Póngale que Dios en su gran misericordia a uno le da enseñanza, a otro le da profecía, a otro le da cántico profético, a otro le da visión, a otro le da experiencias sobrenaturales. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Que a veces creemos que somos más espirituales que los demás. Porque como yo tengo profecía, yo creo que soy más espiritual, y ese es un error. Es un error porque Dios nos da de su gloria, de su presencia, de su espíritu, para que nosotros entendamos que somos hermanos en Cristo y que Dios tenía un propósito con todos. Y si algo he recibido, debo administrarlo para beneficio de los demás. Y no por eso soy más que los demás, sino que la palabra de Dios dice: para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Versículo 23: yo en ellos, tú en mí, para que sean. Y esta palabra es difícil, hermano. No dice para que sean uno no solamente, sino dice para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Sabe que el mejor mensaje que le podemos dar al mundo no es a veces ir a decirles que se van a ir al infierno, ir a decirles que están mal, ir a decirles que el diablo los tiene agarrados? Sino el mejor mensaje que nosotros podemos dar es cuando miran que nosotros somos uno. Cuando miran la unidad en tu casa, cuando miran la unidad con tus hijos, cuando ven la unidad con tu esposo, tu esposa, cuando ven que hay armonía y unidad. Es un mensaje. ¿Quién, hermano, en este tiempo es un tiempo de desunión? Fíjese que tristemente hay que reconocer que la tecnología que tenemos, que es tan importante, en lugar de unir, nos ha desunido. Vea usted, por ejemplo, una familia comiendo en un restaurante. Todos están con su teléfono, su iPad, y nadie habla. Y uno dice: qué familia más unida. No están unidos, están desunidos. A veces hasta en la misma casa estamos desunidos. En la casa mamá está con su cel, papá con su cel, los niños. Y uno dice: Señor, ¿ese es el propósito tuyo? El Señor dijo: para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, recapitulando, Jesús como apóstol, su comisión era la salvación, era dar el mensaje del Padre, buscando la unidad del ser humano, buscando la armonía del ser humano, revelando el amor del Padre. Jesús vino a revelar el amor de Dios. El mensaje del evangelio, hermanos, no puede ser otro. Ese es el fundamento del evangelio. El fundamento del mensaje de Dios no vino a juzgar, no vino a condenar, vino a buscar la unidad, vino a enseñarnos a amarnos unos a otros. Si yo no estoy en ese fundamento, yo puedo tener religión, pero no estoy en el evangelio bíblico, en el evangelio que Jesús enseñó. Entonces, Hebreos
volvamos a Hebreos, dice: considerad a Jesús, el apóstol. Diga conmigo, apóstol. Entonces, repito, como apóstol trajo la salvación, trajo las palabras del Padre, vino a enseñarnos que Dios nos ama y a buscar la unidad. Él dice que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Entonces Jesús está poniendo fundamentos ahí para probar su apostolado. Pero le da un segundo cargo. Dice en el capítulo 3: considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Algunas Biblias traducen pontífice de nuestra fe. Ahora, como apóstol él trajo el mensaje, ya hablé de eso. Pero como sumo sacerdote, el sumo sacerdote se traduce el principal o jefe de nuestra fe. Diga conmigo, el jefe de nuestra fe. Por eso en una oportunidad él dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús es el jefe, es el sumo sacerdote, el pontífice de nuestra fe. Ahora, fíjese que tenemos que entender un poquito cuál es la posición del sumo sacerdote. ¿Por qué Dios utilizó sacerdocio? Porque al entender esto vamos a extraer del libro de Hebreos la riqueza que nos bendice. En primer lugar, el sumo sacerdote fue establecido por Dios. Dice la Escritura, hablando de esa posición, usted sabe que se habla, por ejemplo, del sacerdocio. La primera mención que hace la Biblia del sacerdocio es cuando Abraham viene de la derrota de los reyes y se enfrenta con Melquisedec. Y entonces Melquisedec recibe de Abraham los diezmos, pero Melquisedec le ministra, le da pan y le da vino. Ahora, fíjese usted algo interesante que quiero que usted note. El sumo sacerdote, vamos a verlo en el desarrollo de las funciones del sumo sacerdote, pero quiero adelantarme en esto. Una de sus funciones, yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 11. Y ahí dice: por cuanto Cristo apareció como sumo sacerdote. Pero por favor observe la frase siguiente. Dice que es sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes futuros o de los bienes que ya han venido. Mire, lo que quiero marcarle a usted para entrar en materia de estudio del sumo sacerdote es que el sumo sacerdote dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, está hablando que una de las funciones, la razón del sumo sacerdote es ministrar bienes. Ya conmigo, bienes. Si Dios que es bondadoso, Dios que es misericordioso, Dios que es, hermano, Dios es todo lo bueno que usted puede imaginar. Jesús dijo: solo Dios es bueno. Él, hermano, quiere ministrar su bondad. Acuérdese cuando Dios crió al hombre y lo puso en el paraíso, del Edén fluía un río, y el Edén quiere decir deleite. Y todo lo bueno de Dios lo quiere ministrar, dárselo a los seres humanos. Pero hay un problema: los seres humanos, por causa del pecado, no podíamos recibir esos bienes. Y por eso el pecado, cuando entra en el mundo, en lugar de darnos bienes, ¿qué trajo? Males. Hermano, usted lea desde el momento en que Dios, hermano, creó al hombre, estaba en el huerto del Edén. Esa vida era una vida de bienes. Es decir, no había enfermedad,
Es más, ni siquiera había sudor para trabajar. Había abundancia, había, hermano, toda clase de beneficio. Pero cuando se le ocurrió a nuestra madre Eva hacerle caso a la serpiente, porque la serpiente la sedujo, entonces, hermano, toda la administración de los bienes de Dios se bloqueó. Dígale que está a su lado: Dios te quiere hacer mucho bien. Dígale, por favor: Dios te quiere hacer mucho bien, pero el pecado impide que lo alcances. Por eso dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Y entonces Dios dice: quiero hacerles bien, pero el pecado es como una barrera que impide que la bondad y el bien de Dios llegue. Y entonces por eso aparece el sumo sacerdote. El sumo sacerdote va a ser el representante, el mediador, el canal a través del cual Dios va a transmitir sus bienes. Por eso fíjese lo que voy a decir. Yo sé que estoy en la radio y en la televisión, y sé que hay mucha gente que tiene su religión, que quiere llegar a Dios. Algunos a través de ídolos, otros a través de filosofías, de mentalidades. Pero nadie va a poder adquirir los bienes de Dios sino a través del sumo sacerdote llamado Jesús. ¿Sí me está comprendiendo eso? La gente quiere los bienes de Dios. La gente quiere la bondad de Dios, pero el único que puede, el único canal, pues no hay más canales, hermano. No hay más formas de llegar, ni por obras, ni por tradiciones, no hay. La única forma es a través del sacerdocio que Él estableció, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, los bienes futuros, dice, los bienes futuros se van a alcanzar. ¿Cuáles son los bienes futuros? Por ejemplo, recordemos por un momento cuáles fueron los males que entraron por el pecado. Dios le dijo a Adán: ahora a sudar. Y por eso trabajamos y nos lleva. Y con el sudor de la frente, dice, comemos el pan, ¿verdad? Y no sé si usted se cansa de trabajar, pero a veces el hombre está trabajando. A la mujer le dijo Dios: bueno, de aquí en adelante tus partos ya no van a ser así masticando chicle y contenta. Vas con dolor. Y pregúntele a una respetable dama que ha dado a luz: ¿qué tan rico es dar a luz? Es terrible, es terrible. Yo recuerdo cuando mi esposa dio a luz mi primera hija, que ella se quedó asustada porque hubo un efecto de luna y un montón de mujeres llegaron en esa noche a dar a luz. Y fíjese que a la mañana siguiente, cuando la fui a visitar y vi a mi niña, ella me dijo: ay, fíjate que las mujeres cómo gritaban anoche y cómo maldecían a sus maridos. ¿Y qué decían? Le dije yo: ay, había una que decía: todo por culpa de este desgraciado. Decía que con dolor. Eso no estaba en el plan de Dios. Ese es efecto de lo malo. Este es efecto hermano, del pecado. Por eso déjenme decirle algo. Vuelva, por favor, le ruego a decirle a su hermano: Dios te quiere dar bienes. Lo que nos impide a veces es el pecado. Pero la buena noticia es que tenemos un sumo sacerdote que vino precisamente para eso, para ayudarnos en medio de la situación pecaminosa. Vamos a ver este punto. Como sumo sacerdote, fíjese que el sumo sacerdote entonces surge, y Dios estableció en el Antiguo Testamento que esa función, hermano, es una función irrevocable, intransferible, es permanente. O sea, Dios cuando puso a Aarón como sumo sacerdote, Aarón podía haber sido como era, malo, débil de carácter. Dios lo puso hasta que se muriera. O sea, Aarón no tenía opción.
Aarón era sumo sacerdote porque la ley establecía que el sumo sacerdote era sumo sacerdote toda la vida. Diga conmigo, toda la vida. Sí. Si no importaba que otros fueran más calificados, no importaba que ya se puso viejo, que ya camina lento, hasta que se muriera, era sumo sacerdote. Ahora, la ley decía también, fíjese usted, que mientras ese sumo sacerdote viviera, había, por ejemplo, en las relaciones humanas, habían accidentes. Acuérdese que antes no había la tecnología de ahora, porque ahora hermano, pues muchos accidentes se han evitado, porque antes, por decirle algo, se cortaba la leña con hacha y era más esfuerzo físico y había más posibilidades de accidentes. Y de repente, imagínese usted que hay dos hombres que están cortando leña y de repente se zafa el cabo del hacha, hermano, y el hacha le pega en la cabeza al otro y lo mata. Y entonces el hombre que había cometido esto huía y se refugiaba en una ciudad. Y la ley decía que mientras el sumo sacerdote viviera, él en esa ciudad estaba salvo de que fuera vengado de la sangre que había derramado. Y hasta que el sumo sacerdote muriera, él podía salir de ahí. ¿Qué quiere decir? Que el sumo sacerdote era, hermano, el protector en la misericordia de Dios por los accidentes que pasaban. Amén. Entonces el sumo sacerdote no solo era de por vida sumo sacerdote, sino que los que se refugiaban en las ciudades de refugio tenían, hermano, la protección de la ley, porque el sumo sacerdote estaba vivo. Otro punto: era la única persona que podía entrar al lugar santísimo el día de la expiación. El día de la expiación era el día del perdón, era el día donde el sumo sacerdote entraba, hermano, al lugar santísimo, hacía los sacrificios, el holocausto, entraba representando al pueblo, entraba al lugar santísimo y Dios ahí le concedía perdón. Entonces salía del lugar santísimo y el pueblo estaba en el atrio y el sumo sacerdote decía: Jehová te bendiga y te guarde. Y el pueblo sabía que Dios les había perdonado un año más. Por eso que el sumo sacerdote era la figura principal en la fe judía, en la cultura judía. Este hombre en el sistema levítico era el responsable del culto, la adoración y el sacrificio en la congregación de los hijos de Israel. Su función principal era representar a los israelitas delante de Dios y hacer expiación por ellos. Pero póngale cuidado a esto: la intercesión era el fundamento de este ministerio exclusivo del antiguo pacto. El sumo sacerdote, Dios lo puso para extender sus bienes al pueblo. Mientras ese sumo sacerdote viviera, el homicida estaba protegido. Amén. Y ese sumo sacerdote era el canal por el cual Dios protegía al homicida, al culpable. Pero también otro detalle: ese sumo sacerdote intercedía, era el que representaba al pueblo delante de Dios. Ahora ponga a Jesús. Jesús nunca va a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos protegidos por eternidad. Entienda eso. Que nosotros, que somos culpables y éramos culpables, nuestro sumo sacerdote nunca va a morir. Y su oficio nunca se lo van a transferir a nadie más. Entonces, la buena noticia para mí es: Otto, estás asegurado eternamente en la salvación. Dígale al que está a su lado: estás asegurado si estás en Cristo Jesús. Si usted le pregunta a un religioso: ¿tú eres salvo?, le va a decir:
Solo Dios sabe. A un religioso. Yo le he preguntado a muchos que, incluso hermano amado, le he preguntado a curas, ¿y usted es salvo? Y dice, bueno, solo Dios sabe. La pregunta se las he hecho de esta manera: ¿dónde va a pasar la eternidad? Bueno, si me porto bien, posiblemente en el paraíso. Si me porto mal, pues no vaya a ser que pase por el purgatorio, dicen, ¿verdad? Y no hay seguridad. ¿Por qué no hay seguridad? Porque no están en Cristo. Pero cuando usted, hermano, entiende que al venir al Padre, mire, el enviado dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y a usted lo trajo al Padre. El Padre lo incorpora en Jesús. Y Jesús es su sumo sacerdote. Y Él vive eternamente. Entonces quiere decir que la bondad, los bienes de Dios van a estar fluyendo a través de Él, y yo los voy a estar recibiendo porque estoy cobijado bajo el sacerdocio, sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Amén. Otra cosa, es intransferible. Esto no es asunto de que, porque ¿qué le garantiza a usted que de aquí a 1.000.000 de años que usted va a seguir vivo, no vaya a tener problemas usted? ¿Dónde consigue una aseguranza que lo asegure eternamente? Que le diga, mira, está seguro de disfrutar los bienes de Dios eternamente. ¿Sabe dónde la consigue? En la sangre preciosa de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el sumo sacerdote, fíjese usted que era el único que podía entrar al lugar santísimo. Lugar santísimo es la presencia de Dios. Entonces nadie, y quizás, hermano, quizás las personas tengamos que decirles, nadie puede llegar al Padre, al lugar santísimo, sino a través del sumo sacerdote Jesús. No puedo llegar a través de la Virgen, no puedo llegar a través de los santos, no puedo llegar a través del Papa. Tengo que llegar a través del único que puede entrar al lugar santísimo, que es el sumo sacerdote. Cuando hablamos del Papa le llaman pontífice, pero él bíblicamente no es pontífice, porque el pontífice está decretado. Mire, para que el Papa, perdónenme si hay algún católico aquí, lo amo, hermano, pero para que el Papa fuera pontífice tenía que haber muerto el sumo sacerdote de la fe cristiana. Y el sumo sacerdote de la fe cristiana, le tengo una buena noticia, no muere. Entonces no podemos tener otro pontífice. Tenemos un solo pontífice que se llama Jesucristo nuestro Señor. En una oportunidad estábamos hablando con autoridades de este estado, y alguien sugirió y dijo, miren ustedes, ¿por qué ustedes los evangélicos son tan separados unos? ¿Por qué no se unifican? ¿Y por qué no hacen como los católicos? Nombren un pontífice y que sea el representante delante del gobierno. Y le dijimos, es que no podemos nombrar un pontífice, porque para nombrar un pontífice o sumo sacerdote tendría que haber muerto el que está puesto, y el que está puesto está vivo. Entonces no podemos usurpar, porque el sumo sacerdote de nuestra fe, por eso dice ahí, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote. Por eso es que en el evangelio no tenemos papá, ¿sí? Porque ya tenemos papá. ¿Quién es nuestro padre? Nuestro sumo sacerdote, Jesús. El pontífice de nuestra fe, el que nos administra los bienes de Dios, es Cristo Jesús. Bueno, entonces el sumo sacerdote Jesús, ¿cuántos bendicen a Dios por nuestro sumo sacerdote? Dice, gracias Padre por Jesús. Fíjese que él dice que una de las funciones del sumo sacerdote era interceder. Te tengo una noticia buenísima. Hoy tenemos 19 de septiembre de 2014. Hoy mi sumo sacerdote está intercediendo por mí delante de la presencia de Dios. Y por ti.
Esa es su función, interceder. Vive permanentemente para interceder. Ahora, interceder, y acuérdese usted que de las funciones del Señor, por eso es que le expliqué el otro viernes, una cosa es el abogado. Tenemos un abogado. Dice, si pecamos tenemos un abogado. Dice, pero el abogado, ¿qué es lo que trata el abogado? El abogado trata de demostrar la inocencia. Pero a veces no somos inocentes. La mayoría de veces que el fiscal, diga conmigo, el Señor lo reprenda, Satanás, nos acusa, es verdad. Entonces Satanás llega, mira hoy, venían peleando en el carro. Mira hoy las palabras que le dijo, terribles, ni yo las digo, las palabras que dicen esos. Y entonces muchas veces es verdad. Pero entonces el abogado no tiene argumentos. Entonces deja su túnica de abogado y se pone su vestidura de sumo sacerdote. Y entonces dice, sí es cierto, es culpable, pero yo pago por él. Y por eso intercede por nosotros delante del Padre. Si le va a dar un aplauso a Cristo, déselo con todo su corazón. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando dice la Biblia, considerad a Jesús como sumo sacerdote, dice que este sumo sacerdote, el que nosotros tenemos, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que participó de carne y sangre para que al morir él pudiera anular el poder de la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces este sumo sacerdote nuestro, según Hebreos 2:14, tuvo que ser semejante a nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. En otras palabras, Dios me entiende. Él te comprende. Él sabe lo que estás sintiendo cuando estás siendo tentado, porque Él fue tentado en todo. En todo. Mire, hermano, por ejemplo, una de las tentaciones más difíciles es cuando uno tiene hambre. Uno tiene hambre, hermano. Uno tiene hambre y de repente usted ve un taco mal parado por ahí, hermano. Aguantar hambre es, el Señor aguantó hambre, aguantó sed. Las tentaciones propias del ser humano las experimentó. Pero dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que me imagino, hermano, que todo. Tal vez te enojas, estás molesto por una situación, te dan ganas de decir cosas y tal vez dices cosas que no son apropiadas y pecas. Porque cuando yo maldigo, por ejemplo en los freeways, hermano, nunca dice usted, tipo más bruto. ¿Alguna vez ha dicho así? ¿Sí? ¿Sabe que eso es maldecir? Eso es maldecir. Y dice Santiago que nosotros maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. Y dice, eso no debe ser así. Ninguna palabra de esas de maldición debe salir de tu boca. Pero porque se metió este bruto hijo del diablo y lo maldije. En ese momento Dios dice, el Señor intercede, dice, no, esa maldición yo la cubro con la sangre. Porque él entiende cuando el carácter de uno se levanta. Él fue tentado en eso. Entonces este sumo sacerdote que tenemos fue hecho semejante a nosotros. Dice, experimentó las tentaciones para llegar a ser un misericordioso, diga conmigo, misericordioso
¿qué es misericordia? Es que no merezco. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y entonces cuando habla ahí, Él llegó a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote porque nos comprende. Hebreos capítulo 8, verso 3 dice que Él hizo la propiciación por los pecados del pueblo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. O sea que voy a ir cerrando aquí. Como sumo sacerdote, fíjese, no solo se hizo semejante a nosotros, no solo fue tentado en todo. Hermano, por favor déjeme pensar. Quizás la comparación es tonta, la comparación es fea, pero quizás pueda entender un poquito. Imagínense cómo entiendo yo a un ratón. Que yo le dijera, Señor, quiero entender a los ratones. Y que Dios me diga, muy bien, concedido, te vuelvo ratón. ¡Pah! Y tengo que escaparme por ahí, porque me quieren matar, porque nadie quiere ratones, ¿no? Y vivir como ratón. Y hermano, entonces cuando yo vuelva otra vez a ser humano, voy a entender a los ratones. Y me voy a compadecer de los ratones. Porque yo ya viví como ratón, siendo Dios, siendo el creador. Se despojó de todo para venir, hermano, a experimentar nuestros problemas. Para experimentar hambre, para experimentar sed, para experimentar cansancio, para experimentar rechazo, para experimentar maldiciones, para experimentar vejámenes, para experimentar, hermano, escupitazos. Todo lo experimentó. Y eso, hermano, en la experiencia de Él, lo hacen ser misericordioso. Hermano, ¿cómo aprende usted misericordia? Usted no aprende misericordia en una pizarra que le diga la misericordia es favor no merecido. No, usted aprende misericordia. Por ejemplo, usted ora por los enfermos que están en el hospital porque usted alguna vez ha estado en un hospital. Usted ora, mire, ponerlo más sencillo, usted ora por los que están pasando ahorita de allá, porque usted cuando pasó necesitó auxilio. Y entonces usted los comprende, usted los entiende. Él es nuestro sumo sacerdote y es misericordioso. Pero Él, hermano, fíjese, no solo se hace semejante a nosotros, no solo, hermano, tiene que experimentar todas nuestras flaquezas, sino que ahora tiene que morir y tomar su sangre y presentarla delante del Padre como ofrenda por todos nuestros pecados. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y su sangre es derramada, al tercer día que resucita, toma su sangre y entra delante de la presencia del Padre. Y le dice, Padre, esta es la ofrenda, es sangre inocente, sangre pura, es el pecado, es el pago por el pecado del mundo. Mire qué lindo, hermano, que al diablo le dé, perdóneme, hermano, que le dé diarrea, porque al diablo no lo ayudaron. A los ángeles no los ayudaron, a los demonios no los ayudaron, pero a nosotros los seres humanos, Él tomó su sangre y la puso delante del Padre como pago de nuestra ayuda. Por eso Pablo decía, si alguien no ama a Jesús, sea maldito. Porque cuando uno entiende que como apóstol lo que hizo, pero como sumo sacerdote lo que pasó, entonces Él presentó su ofrenda. Cerremos esto. Hebreos capítulo 8, verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual era necesario que también Él tuviera algo que ofrecer. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como aroma agradable. Y terminamos. Él es sacerdote de los bienes futuros. Dice Hebreos capítulo 9, verso 11, por cuanto Cristo apareció
pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, bienes futuros. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos. Déjeme terminar con una frase. El que no acepte el mensaje que Jesús trajo, que el apóstol Jesús trajo, no podrá ser salvo. Y hermano, y el que quiera llegar delante de Dios por otros medios, no por el sumo sacerdote Jesús, jamás podrá disfrutar de los bienes futuros. Por eso, déjeme por un momento estar en contra de un pensador que lo entrevistaron en la televisión. Y le dijeron, ustedes los cristianos dicen que solo a través de Jesucristo se llega al Padre. Y este predicador dijo, bueno, también hay otros caminos. Error. No es lo que la Biblia dice. Hay que decirle al mundo, mire, yo sé lo que estoy diciendo. Si usted le dice a un musulmán, mira, si no aceptas a Jesucristo, no vas a llegar al Padre. Al Dios que tú estás buscando, no lo vas a encontrar si no aceptas a Yeshua. Pero es que es judío. Dígale a un árabe que el árabe tiene que aceptar al judío Jesús. Y capaz que le va a pegar, hermano. Se va a enojar. Va a decir, ¿cómo es posible? Pero no hay otro camino. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, amados, cuando estudiamos Hebreos, nos damos cuenta y reforzamos en nuestra fe nuestro amor hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Diga conmigo, apóstol y pontífice. O sea, cuando le pregunten a usted, cierro mi Biblia, cuando le pregunten, ¿y ustedes por qué no tienen papa? Díganle, sí tenemos papá y papá. Tenemos un pontífice. ¿Dónde está? Ese es el problema, que el nuestro no está en el Vaticano, el nuestro está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Amén. Quiere usted decirle, Señor, gracias, porque eres mi apóstol y el sumo sacerdote de mi fe. Esa es la fe cristiana que predicamos. Padre Dios, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por haberlo enviado, Señor. Te damos gracias porque experimentó todas nuestras dificultades. Te damos gracias porque tomó nuestro lugar. Y te damos gracias, Señor, porque inmerecidamente nos has alcanzado en tu gracia y en tu bondad. Y ahora podemos decir que te conocemos, Señor. Y hemos creído y creemos este mensaje. Y podemos entrar hasta tu lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por estas verdades que están escritas en tu palabra. Y te damos gracias porque tenemos un pontífice misericordioso, inocente, elevado más que los cielos, a quien bendecimos y glorificamos esta noche. Jesús amado, gracias. ¿Quiere usted decir algunas palabras a Jesús? Yo sé que Él está oyendo. Quiero decirle gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por lo que haces por mí. Y gracias porque los bienes futuros sé que los recibo porque estoy en ti, Señor. Padre bueno, te damos infinitas gracias y te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale, Dios te dé una linda noche. Ve con la paz y el gozo del Señor. No se olviden, domingo tenemos un invitado especial.